soy Pamela Casanova y quiero darte la bienvenida a este podcast, dedicado a difundir temas relacionados con el fascinante mundo del vino. Estoy aquí para guiarte de forma sencilla y entre amigos. Atrévete a preguntar todas las dudas que tengas al respecto, aun cuando creas que son tontas, no lo son. Aquí estoy para guiarte y juntos disfrutar de todo lo que nos ofrece el fascinante mundo del vino. Comencemos. Hola, bienvenidos al podcast. El día de hoy les voy a platicar sobre la conservación del vino en casa de forma correcta, o más bien cómo ir empezando a armar tu cava de vino o simplemente tu almacén donde vas a tener esas botellas de vino que vas comprando. Así que en este episodio te voy a dar algunos tips y algunas sugerencias que a mí me han ido funcionando durante este tiempo cuando he ido armando mi cava de vino. Así que vamos a empezar con el primer aspecto. Lo primero es mantener las botellas de vino a la temperatura adecuada. La temperatura adecuada del ambiente en el que vamos a conservar nuestras botellas es de los principales factores y es el más importante que tenemos que cuidar, ya que esto va a evitar que nuestros vinos se echen a perder rápidamente. Lo ideal es que el vino esté a una temperatura aproximadamente entre unos 10 a 18 grados de forma constante. ¿A qué me refiero con de forma constante? A que esta temperatura sea el rango tanto mínimo como máximo de la temperatura que vamos a tener durante todo el día. También se tiene que prestar atención especial para evitar que esta forma, como les acabo de decir, de la temperatura vaya variando. Y para medir la temperatura te voy a recomendar que no los guardes en la cocina. Ya sé que es muy común y muy típico que muchas de las cocinas en México o en cualquier parte del mundo que me estén escuchando, algunas personas suelen guardar el vino en la cocina, en estos racks o estos almacenes especiales para el vino, lo ponen directamente en la cocina y eso es un error. El peor lugar para tener tu cava o guardar tus botellas de vino es la cocina, ya que ahí es donde vamos a tener más variación de temperatura y esto va a afectar drásticamente a nuestro vino. Así que si son de los que tienen el vino en la cocina, vayan ahora y cámbienlos de lugar. Ahora les voy a indicar algunos lugares que ustedes seguramente pueden identificar en su casa donde podrán almacenar su vino correctamente. Lo mejor sería guardarlos en una cava, en el sótano o en algunas repisas especiales para vino, pero que siempre esté en un lugar fresco de nuestra casa. Controlar la humedad ambiental es otro aspecto muy importante. Es tan importante como la temperatura, como se los acabo de mencionar, así que la humedad donde se tiene que guardar nuestro vino va a ser un lugar muy importante. Y esto debe de estar aproximadamente entre el 70 y el 80% para que nuestro corcho no se reseque. Nuestro corcho siempre tiene que estar humectado, humedecido, así que la humedad le va a ayudar a nuestro corcho a estar en perfectas condiciones. En el caso de que el corcho se llegue a secar, este se va a empezar a encoger y al encogerse va a entrar muchísimo más aire a nuestro vino y esto va a ocasionar que se empiece a oxidar nuestro vino de forma prematura. Si el corcho está demasiado húmedo también, porque esto puede tener un exceso, ya sea que haya muy poca humedad o un exceso de humedad. Si es el caso de que hay demasiada humedad, nuestro corcho va a tener más complicaciones, ya que al tener mayor humedad y estar el corcho totalmente húmedo, se va a traer más rápido los mohos y el hongo y esto va, pues de cierta forma, a estropear nuestro vino. Para evitar que esto llegue, ya sea la falta de humedad o el exceso de humedad, seguramente te estarás preguntando cómo voy a medir la humedad. Bueno, pues existen algunos termómetros que así como miden la temperatura, también te ayudan a saber la humedad del ambiente. Así que estos accesorios los puedes encontrar en internet y te ayudan muchísimo para saber la humedad del lugar y eso te va a ayudar mucho a conservar las botellas de vino. Otro aspecto son las cero vibraciones. ¿Y a qué me quiero referir con este punto? Bueno, pues simplemente es que no tengamos vibraciones del suelo o las paredes para que nuestro vino esté durmiendo sin ningún movimiento. De cierta forma que tenga una estabilidad constante y el vino obviamente no va a estar vibrando, porque las vibraciones van a ir de cierta forma despertando nuestro vino. Y lo que queremos en un lugar como nuestra cava que vamos a ir creando es que no tenga vibraciones y de cierta forma esté reposando plácidamente en este lugar. Evitar la exposición del vino a la luz directa es otro de los factores
y esto también puede llegar a acelerar la degradación de nuestro vino. En una exposición directa a la luz, tanto ya sea natural o artificial, es muy importante que el lugar en el que vamos a almacenar nuestras botellas de vino sea oscuro y pues de cierta forma si vamos a tener alguna luz artificial, pues que no dé directamente y que sea una luz un poco más cálida y más tenue para no afectar la oxidación de nuestro vino. De cierta forma, la luz también puede afectar negativamente al vino a través de la fotodegradación de la riboflavina que está presente en el vino, lo que se conoce como la enfermedad de la luz. Por eso es muy importante que la luz no esté directamente hacia nuestras botellas. Y es por eso que se utiliza el color verde en la mayoría de las botellas de vino que encontramos hoy en día, ya que de cierta forma este color es capaz de neutralizar aproximadamente en un 30 y un 60% las radiaciones de la luz directa a nuestro vino. Otro aspecto muy importante es la posición en la cual vamos a almacenar nuestras botellas de vino. Es muy importante colocar las botellas siempre en posición horizontal. De esta forma vamos a permitir que el vino y el corcho estén en contacto constante. Así vamos a evitar que el corcho se seque, con lo que vamos a evitar que se pierda la elasticidad de nuestro corcho y por consiguiente el cierre hermético de nuestro vino. En el caso de los vinos espumosos, aquí va a cambiar la posición en la cual vamos a almacenar nuestras botellas de vino. Los vinos espumosos me refiero a todos los que tienen gas carbónico, ya sea champán, cava, asti, prosecco, etc. Todo lo que tenga un gas carbónico. Ya que contienen gas carbónico, el cual tiende a subir, esto va a permitir que el tapón mantenga el nivel de humedad ideal, así que la forma adecuada de almacenar las botellas de espumoso es de forma vertical. De esta forma vamos a conservar también el gas carbónico del vino. Y ya casi para terminar, hay una pregunta que es muy recurrente en redes sociales que me preguntan de repente cuánto es lo ideal para conservar un vino o cuánto tiempo de guarda le voy a dar a este vino tinto o a este vino blanco. Así que otro aspecto que también ustedes tienen que cuidar de los vinos que van a tener dentro de su cava es el tiempo de añejamiento que le van a dar a cada uno de estos. Y no todos los vinos van a tener la misma cantidad de años de guarda. Así que por eso es muy importante distinguir qué vinos son ideales para conservarse durante más tiempo y cuáles son los mejores para beberse pronto. Para diferenciarlos es necesario tener en cuenta distintos factores, como la edad del vino, la añada, el lugar de procedencia, el tipo de uva, el tiempo, el tipo de crianza, etc. Algunos tips que les puedo recomendar para más o menos ir identificando qué tipos de vinos tienen muchísimo más potencial de guarda que otros. Estos los pueden aplicar principalmente para vinos tintos, pero también para algunos vinos blancos que tengan barrica. No todos los vinos jóvenes deben beberse en el año que se cosecharon. Por ejemplo, los crianzas duran aproximadamente 5 años después de la fecha de cosecha. Los reserva y gran reserva pueden durar aproximadamente de 10 a 15 años. No conviene sobrepasar la fecha o el año que más o menos nos dan de periodo para cada uno de estos vinos, ya que todos los vinos tienen una curva de vino y si llegamos al punto máximo, de ahí empieza una picada muy rápida. Entonces el vino empieza a decaer su calidad muy rápidamente. Así que yo les recomiendo que no más de 2-3 años por mucho guarden un vino y después lo disfruten. Y ya por último, ¿cuánto dura el vino después de abrirlo? Una vez que hemos abierto una botella de vino y a veces pasa que te tomas una copa o 2 copas y te sobra la mitad de la botella o un poco más o un poquito menos, pero la quieres guardar para el día siguiente o para otro día. Pero a veces no sabemos cuánto tiempo nos va a durar o cómo lo podemos conservar. Muchas personas dejan por error el vino abierto fuera del refrigerador y ese es un gran error, ya que como lo vimos, la temperatura es muy importante y si lo dejas afuera después de abierto es muy fácil que muy rápido se eche a perder tu vino. Así que como recomendación, si no se terminó el vino, guárdalo en el refrigerador y al día siguiente, 3 días después, ahorita les voy a dar un parámetro más o menos de cuántos días les dura cada estilo de vino después de abierto. Así que esperen, ahora les voy a dar las recomendaciones de los días, pero por favor métanlo al refrigerador. Después de abrirlo le colocan el corcho o algún tapón de los accesorios que tengan para cerrar su botella de vino y lo puedan degustar días después. Y bueno, como les mencioné, ¿cuánto tiempo dura el vino después de abierto? Bueno, pues en el caso de los espumosos dura aproximadamente de 1 a 3 días. Yo les recomiendo que máximo un día, porque bueno, el gas carbónico se va a ir muy rápido y siempre tengan un tapón especial para vino espumoso y así van a lograr que pues de cierta forma el gas carbónico no se pierda tan rápidamente.
En el caso de los blancos te puede durar abierto de 3 a 5 días como máximo. Todos los vinos deben estar dentro del refrigerador. En el caso de los rosados de 5 a 7 días y en el caso de los tintos igual de 3 a 5 días. Y bueno, todos los vinos deben estar cerrados, ya sea con un tapón especial, una bomba de vacío, y si no tienes ninguno de esos accesorios para cerrar tu botella de vino, no te preocupes, con el mismo corcho que traía la botella, lo volteas de la parte más angosta y lo vuelves a colocar en la botella y de esa forma lo guardas en el refrigerador y ya sea al segundo día o al tercer día, dependiendo del caso del tipo de vino que tengas abierto, lo vuelves a degustar. Si quieres alguno de estos accesorios, los puedes encontrar en internet como accesorios para botellas de vino y muchos accesorios interesantes que te van a ayudar a conservar tu vino después de abierto. En mis redes sociales les voy a estar compartiendo una infografía con la información sobre los aspectos más importantes para almacenar el vino en casa o iniciar una pequeña cava, así como los días sugeridos máximos y mínimos para mantener tu botella de vino abierta en el refrigerador. Esto ha sido todo por el tema de la semana. Me gustaría leer sus dudas o comentarios y por supuesto de qué otros temas les gustaría que platiquemos. Nos escuchamos la próxima semana. Los invito a que me sigan en mis redes sociales en donde seguiremos en contacto. En Instagram me encuentran como Pamela Sommelier y en Facebook como Pamela Casanova Sommelier. Nos escuchamos a la próxima. Vino abrazos.